¿Embarazada de un caballo? Su panza gigante deja a todos en shock. ¿Alguna vez has escuchado sobre una mujer cuya barriga crecía de manera inexplicable, alcanzando un tamaño aterrador? ¿Y si te dijera que esta historia tiene una explicación aún más extraña de lo que imaginas? Una joven de un pequeño pueblo en México, viviendo un embarazo aparentemente común, pero con una barriga que no parecía tener fin, y un secreto que nadie esperaba descubrir. La historia de Camila comenzó como cualquiera otra. A sus 25 años, se encontraba en un momento de felicidad, llena de planes para el futuro con su esposo, Diego. Vivían una vida tranquila, lejos de los ojos curiosos de la ciudad. Quedó embarazada de manera natural, sin complicaciones, y lo que debía ser un momento de alegría, pronto se convirtió en una pesadilla que nadie lograba entender. Durante los primeros meses de embarazo, todo parecía normal. Camila tenía los síntomas típicos: náuseas, antojos, cansancio. Pero con el paso de las semanas, su barriga comenzó a crecer de manera inesperada. Al principio, pensó que era solo una reacción normal del cuerpo al embarazo, pero pronto la diferencia fue imposible de ignorar. La barriga de Camila estaba inmensa, mucho más grande de lo que sería considerado normal para cualquier mujer gestante de su edad. El pequeño pueblo de San Luis Potosí, donde vivía, comenzó a murmurar. Lo que debía ser un momento de felicidad, ahora era un espectáculo para los curiosos. Pero lo más extraño no era el tamaño de su barriga, sino la forma en que la gente comenzó a mirarla, como si esperaran una explicación para el fenómeno que ella misma aún no comprendía. Los médicos también estaban perplejos, nunca habían visto algo así. Los rumores empezaron a esparcirse como fuego en pasto seco. Camila tuvo algo que ver con el caballo de la finca, decían algunos. Su barriga está creciendo por un hechizo, comentaban otros. Las especulaciones comenzaban a dominar el pueblo, y la gente no paraba de hacer preguntas: ¿qué estaba pasando realmente con Camila? A medida que pasaban las semanas, la barriga de Camila seguía creciendo, y con ella, la especulación de la gente. Cada día, los murmullos en el pueblo de San Luis Potosí se volvían más intensos, como si todos estuvieran esperando que algo extraordinario ocurriera. Camila ya no podía caminar tranquila por las calles sin escuchar comentarios a su alrededor. Sus amigos, familiares y hasta conocidos parecían mirar con preocupación y duda, como si estuvieran esperando una explicación de ella que no podía dar. Diego, su esposo, trataba de mantener la calma, pero incluso él comenzaba a dudar de lo que estaba sucediendo. No entendía cómo algo tan raro estaba ocurriendo en su esposa, y las visitas al médico solo aumentaban la confusión. Los doctores no sabían qué decir, pues todos los exámenes de ultrasonido mostraban que el bebé estaba perfectamente sano, que no había ningún tipo de complicación. Sin embargo, el tamaño de la barriga de Camila seguía aumentando, más allá de lo que la ciencia podía justificar. Debe ser un fenómeno raro, un caso único, decían los médicos, pero sus palabras no eran suficientes para calmar a la gente. Y fue así como comenzaron los rumores. En un pueblo pequeño como San Luis Potosí, las habladurías son como el aire, siempre están presentes, siempre están flotando a tu alrededor. Pero esta vez, las especulaciones sobre Camila tomaron una dirección aún más extraña. ¿Te has enterado?, susurró un vecino al otro. Dicen que todo comenzó cuando Camila fue a la finca a montar un caballo, ¿sabes? Después de eso, su barriga no paró de crecer. La historia se fue distorsionando con cada repetición, como suele pasar en los pueblos donde todo el mundo tiene una opinión sobre la vida de los demás. Lo que al principio había sido un simple comentario, pronto se convirtió en un escándalo. La verdad es que, aunque Camila había ido a la finca en varias ocasiones durante los primeros meses de su embarazo, nunca había tenido una experiencia inusual con los caballos. Sin embargo, la gente comenzó a hablar de un supuesto encantamiento o de una especie de conexión mística con el animal. Los rumores hablaban de una maldición que había caído sobre ella,
algo relacionado con la historia de su familia en la finca, como si el destino de Camila estuviera entrelazado con ese caballo en particular. Camila escuchaba las conversaciones a sus espaldas, y cada vez le resultaba más difícil ignorarlas. Le dolía ver cómo su vida se convertía en tema de conversación, cómo su dolor se transformaba en chisme para los demás. Pero no podía dejar de pensar en ello, en cómo todo lo que conocía estaba cambiando. Diego trataba de ser su apoyo, pero también estaba preocupado, atrapado en la confusión y el temor. A pesar de su amor por ella, veía cómo la situación se volvía cada vez más difícil de manejar. En casa, las noches eran largas. Camila se despertaba varias veces, sudorosa y temblorosa, mirando al espejo en busca de alguna respuesta. ¿Qué estaba pasando con su cuerpo? ¿Por qué su barriga no dejaba de crecer? Los médicos no le daban ninguna respuesta que pudiera calmar sus miedos. En su interior, sentía una creciente ansiedad, una sensación extraña que le recorría todo el cuerpo, como si algo estuviera a punto de estallar. Pero, ¿qué era ese algo? ¿Era el estrés de los rumores? ¿O algo más profundo, algo que nadie había considerado aún? Una tarde, cuando el sol comenzaba a ponerse sobre el horizonte, Camila decidió regresar a la finca, al lugar donde todo había comenzado, para encontrar alguna respuesta. Aunque sabía que los rumores sobre el caballo la perseguirían, sintió que necesitaba enfrentar la fuente de su ansiedad. Tal vez, de alguna manera, podría encontrar una pista, algo que le permitiera entender por qué su barriga no paraba de crecer. Cuando llegó a la finca, el caballo estaba allí, en su establo, tan imponente como siempre. Camila se acercó con cautela, sintiendo una extraña mezcla de miedo y curiosidad. ¿Era posible que el origen de todo este misterio estuviera realmente en esa criatura? Mientras la observaba, algo dentro de ella comenzó a cambiar. Sentía que su conexión con ese animal era más fuerte de lo que había imaginado, pero no era magia ni maldición. Algo más estaba sucediendo en su interior. En ese momento, un pensamiento cruzó su mente. Tal vez los rumores sobre el caballo no eran más que una distracción, una forma en que la gente explicaba lo inexplicable. Pero ¿y si la verdadera respuesta estaba en algo más profundo, algo que su mente aún no estaba dispuesta a aceptar? Camila se quedó allí, mirando al caballo, sintiendo que su viaje hacia la verdad apenas comenzaba. No sabía qué le esperaba, pero algo en su interior le decía que pronto descubriría lo que estaba sucediendo realmente con su embarazo. Al regresar a su casa, después de su breve encuentro con el caballo, Camila no pudo evitar sentirse diferente. Había algo en el aire esa tarde que la había tocado profundamente. Las emociones que había estado reprimiendo durante semanas comenzaban a salir a la superficie con más intensidad. Los murmullos en el pueblo, las miradas desconcertadas de sus amigos y la presión constante de la gente sobre su embarazo, todo eso había creado una nube densa que la rodeaba. Pero ahora, al estar frente al caballo, algo se había movido dentro de ella. Diego la observó entrar por la puerta con una expresión distante, como si estuviera más perdida que nunca. ¿Estás bien?, le preguntó con suavidad. Camila asintió, aunque su mente estaba a kilómetros de distancia. En su interior, sentía una especie de abismo creciendo cada vez más, una sensación de que algo no estaba bien, pero no sabía qué era. Las noches se volvieron cada vez más difíciles. El crecimiento de su barriga no se detenía. Cada día, el embarazo parecía avanzar a un ritmo alarmante. La gente no podía evitar mirar, y Camila ya no sabía si la preocupación por su hijo o la vergüenza por las habladurías del pueblo le dolían más. Cada vez que se veía al espejo, se encontraba más desconcertada. Algo en su interior le decía que no era normal, pero lo que realmente la aterraba no era el tamaño de su barriga, sino el miedo que comenzaba a crecer en su corazón. Un día, mientras Diego estaba fuera, Camila se encontró mirando fijamente su reflejo en el espejo del baño. La piel de su abdomen estaba tensa, como si estuviera a punto de estallar.
Cerró los ojos con fuerza, apretó las manos contra el lavabo y respiró profundamente. ¿Qué estaba pasando con ella? Su embarazo había comenzado tan normalmente, y ahora todo parecía estar fuera de control. La ansiedad que había estado ignorando comenzaba a tomar el control de su mente, y sin quererlo, comenzó a recordar los comentarios que había oído sobre el caballo. De repente, algo dentro de ella se quebró. La mente de Camila empezó a sobrecargarse. Lo que comenzó como una preocupación pasajera se transformó en una ansiedad incontrolable. Los rumores sobre el caballo, los comentarios extraños, las miradas furtivas de la gente, todo eso comenzó a girar en su cabeza. Sentía como si estuviera siendo consumida por una fuerza invisible que la controlaba. La barriga que había crecido tan rápidamente ya no era solo un signo físico de su embarazo, sino un símbolo de su creciente desesperación. Se derrumbó en el suelo del baño, rodeada de lágrimas. No podía soportarlo más. El dolor emocional que sentía era tan real como cualquier dolor físico. Durante semanas, había ignorado las señales de su mente, intentando concentrarse solo en el embarazo. Pero ahora, la verdad era clara, el miedo y la ansiedad la estaban destrozando por dentro. Cuando Diego llegó a casa, la encontró sentada en el suelo del baño, llorando desconsolada. Su rostro reflejaba una mezcla de agotamiento y desesperación. «Camila, ¿qué pasa?», le preguntó, preocupado, mientras se arrodillaba a su lado. Ella levantó la cabeza, tratando de calmarse, pero las palabras no salían. Se sentía atrapada, como si todo lo que había estado viviendo le estuviera ahogando. Finalmente, entre sollozos, le confesó lo que realmente pensaba. «Diego, creo que todo esto, todo lo que está pasando, es más que físico. Hay algo dentro de mí, algo que me está controlando». Diego la miró con preocupación, sin saber exactamente cómo manejar la situación. Sabía que algo no estaba bien, pero no entendía lo que Camila realmente estaba diciendo. Aún así, le ofreció su apoyo incondicional. «Estamos juntos en esto, ¿de acuerdo? Vamos a superarlo, te lo prometo». Camila trató de sonreírle, pero sabía que algo mucho más grande estaba sucediendo. La idea de que su barriga pudiera estar relacionada con algo psicológico nunca había cruzado su mente hasta ese momento. Pero ahora, a medida que la ansiedad y el miedo la consumían, empezó a entender que su cuerpo y su mente estaban más conectados de lo que había imaginado. Esa noche, después de que Diego se quedó a su lado, Camila se sumió en un profundo sueño. Sin embargo, sus sueños eran tormentosos, llenos de imágenes confusas y extrañas. En sus sueños, el caballo regresaba, pero esta vez no era solo un animal. Era una representación de su propio miedo y ansiedad. El caballo, con sus ojos penetrantes, parecía mirarla fijamente, como si la desafiara a enfrentar lo que estaba sucediendo dentro de su mente. Al despertar, Camila sintió una sensación de inquietud en su pecho. Sabía que algo tenía que cambiar, pero aún no sabía qué camino tomar. La conexión entre su mente y su cuerpo se volvía más clara a medida que pasaban los días. Sin embargo, había una pregunta que aún no podía responder. ¿Podría superar la tormenta emocional que le estaba consumiendo antes de que fuera demasiado tarde? El paso de los días continuó siendo una lucha constante para Camila. Cada mañana, al despertar, su barriga parecía haber crecido aún más, un crecimiento que no podía ser explicado por el simple hecho de estar embarazada. A veces, sentía que el mundo la miraba con ojos acusadores, y aunque Diego intentaba tranquilizarla, Camila sentía que su ansiedad se apoderaba de ella con una fuerza incontrolable. Un sábado por la mañana, después de un largo día de descanso, Camila decidió finalmente acudir a un especialista. Sabía que debía enfrentarse a la raíz de su ansiedad, pero temía lo que podría descubrir. Aunque Diego la apoyó, se notaba que también estaba preocupado, pues había notado que Camila se distanciaba emocionalmente más cada día.
lo que antes había sido un embarazo esperado con emoción, ahora se había convertido en una carga emocional y física pesada. La cita con la psicóloga fue el punto de inflexión en todo este caos. Después de una serie de preguntas profundas y momentos de silencio incómodo, la especialista le pidió a Camila que hablara sobre sus miedos, sus inseguridades y sus experiencias pasadas. Camila, al principio, vaciló, pero pronto empezó a abrirse, reconociendo que su ansiedad había estado presente mucho antes de quedar embarazada. Había vivido una infancia difícil, marcada por la presión de la perfección y las expectativas familiares. Su madre, una mujer estricta, siempre le había inculcado la idea de que no podía fallar, de que su valor dependía de lo que lograra. Esa idea había calado profundamente en ella. Camila, creo que lo que está sucediendo con tu embarazo está relacionado con lo que guardas dentro de ti, le dijo la psicóloga con una calma que, aunque reconfortante, también era inquietante. La presión, los miedos y las expectativas de los demás parecen haberte llevado a un punto donde tu cuerpo está reaccionando a esa ansiedad, de una manera que ni siquiera sabías que era posible. Las palabras de la psicóloga hicieron eco en la mente de Camila, y lentamente, comenzó a comprender lo que había estado ocurriendo todo este tiempo. El tamaño de su barriga no era solo un reflejo de su embarazo, sino de la sobrecarga emocional que había estado llevando durante años. El cuerpo humano, como le explicó la psicóloga, tenía una manera de manifestar el estrés y la ansiedad de formas que podían parecer inexplicables, pero que tenían una raíz profundamente emocional. A medida que Camila procesaba la información, sus ojos se llenaron de lágrimas. Sentía que, por fin, algo comenzaba a tener sentido. Las habladurías sobre el caballo, las burlas, los comentarios de los demás, todo había estado construyendo una presión que nunca había sido vista de manera clara. Y ahora, al enfrentarse a la verdad, no sabía si sentirse aliviada o aterrada. Había estado buscando respuestas en lugares equivocados, cuando la respuesta siempre estuvo dentro de ella. ¿Qué debo hacer ahora?, preguntó, su voz temblorosa. La psicóloga sonrió suavemente. El primer paso es entender lo que está sucediendo. Ahora que sabes que la raíz de todo esto está relacionada con el estrés y la ansiedad, el siguiente paso es aprender a liberar esas emociones reprimidas. Es un proceso, pero tienes que confiar en ti misma y en tu cuerpo. Y, sobre todo, tienes que dejar ir la presión que sientes por la perfección. Con esa conversación, Camila salió de la consulta con una mezcla de emociones. Por un lado, sentía una pequeña chispa de esperanza. Por otro, el camino hacia la sanación parecía largo y lleno de desafíos. Aunque todo esto comenzaba a tener sentido, no podía evitar sentir un profundo temor por el futuro. Diego, al verla llegar a casa, notó que algo había cambiado en ella. ¿Qué pasó?, le preguntó, mientras la tomaba de las manos. Es más complejo de lo que pensaba, le dijo Camila, mirando sus ojos. Lo que está pasando conmigo no es solo físico, Diego. Es mi mente. Mi ansiedad, mi miedo, lo que he estado reprimiendo durante años. Diego la abrazó con fuerza, dándole el apoyo que tanto necesitaba. Vamos a superarlo juntos. Te prometo que todo mejorará. Pero, aunque las palabras de Diego eran reconfortantes, Camila sabía que el verdadero desafío apenas comenzaba. De alguna manera, tenía que aprender a liberarse de los miedos que la habían perseguido toda su vida. Y mientras más pensaba en todo lo que había sucedido, más se convencía de que el verdadero problema había estado en su mente todo el tiempo. Por la noche, Camila se acostó en la cama, mirando al techo. Mientras su mente seguía analizando cada detalle, no pudo evitar sentir una extraña sensación de paz. Había dado el primer paso para enfrentarse a sus demonios internos, pero el camino por recorrer era incierto. A medida que pasaron los días, la transformación en Camila no fue inmediata, pero sí evidente. Su ansiedad, aunque todavía presente, comenzó a menguar lentamente. Diego, a su lado,
se convertía en su mayor apoyo. Aunque él no entendía completamente lo que estaba sucediendo dentro de ella, sabía que su amor y paciencia serían claves para que ella pudiera sanar. Camila decidió comenzar una terapia más intensiva con la psicóloga, con la esperanza de explorar más profundamente sus sentimientos y ansiedades. Al principio, las sesiones fueron difíciles. Había demasiados recuerdos enterrados en lo más profundo de su ser. Su madre, su infancia llena de presión, las expectativas sociales, todo parecía haber construido una capa gruesa de miedo que la mantenía atrapada en un ciclo constante de insatisfacción. Pero con el tiempo, las sesiones comenzaron a dar frutos. Aprendió a identificar los momentos en los que su ansiedad aumentaba, entendiendo que muchas veces esos episodios no tenían nada que ver con su embarazo, sino con su propia percepción de lo que debía ser. El miedo al fracaso, a no ser lo suficientemente buena, comenzó a desmoronarse poco a poco. Durante una de las sesiones, la psicóloga le propuso un ejercicio: visualizar el nacimiento de su bebé de una manera tranquila, sin presiones, sin expectativas. Le pidió que se conectara con su cuerpo y su mente de una forma diferente, sin temores ni dudas. Esa noche, Camila decidió poner en práctica lo aprendido. Se recostó en la cama, cerró los ojos y, por primera vez en mucho tiempo, permitió que su mente se relajara. Imaginó el nacimiento de su bebé en un lugar tranquilo, rodeada de amor y paz. Se vio a sí misma sosteniendo a su hijo con una sonrisa en el rostro, sin miedo, sin inseguridad. Cuando terminó el ejercicio, Camila se dio cuenta de algo sorprendente: la presión en su barriga parecía haber disminuido. Aunque aún estaba grande, ya no sentía la misma incomodidad, ni la misma sensación de agobio que antes. Era como si su mente, al encontrar un poco de paz, hubiera comenzado a aliviar el peso físico que había estado cargando. «Diego, tienes que ver esto», dijo, emocionada, mientras se levantaba de la cama. Él se acercó a ella con cautela, preocupado, pero al ver su rostro relajado y lleno de esperanza, no pudo evitar sonreír. Camila le mostró su barriga, y aunque no había cambiado drásticamente, ya no parecía tan inflamada ni tan pesada. «¿Qué hiciste?», preguntó Diego, asombrado. «Empecé a hacer lo que me dijo la psicóloga», respondió ella, su voz suave pero llena de una fuerza renovada. «Empecé a dejar ir todo lo que me hacía sentir insuficiente, todo lo que estaba en mi mente». Diego la abrazó con fuerza, reconociendo que su esposa estaba pasando por un proceso mucho más grande que el embarazo en sí mismo. La terapia, la conexión emocional, la sanación. Todo formaba parte de un viaje que requería valentía, pero sobre todo, amor propio. Los días siguientes estuvieron marcados por pequeños avances. Camila continuó con sus terapias, mientras aprendía a respirar profundamente en medio de las incertidumbres. La ansiedad no desapareció de la noche a la mañana, pero su relación con ella comenzó a transformarse. Ya no se sentía como una carga insoportable, sino como una señal de que su cuerpo y su mente le pedían algo más. Un mes después, Camila regresó al consultorio del médico para un chequeo rutinario. Durante la consulta, el doctor, al ver que su barriga seguía creciendo, decidió hacer una serie de exámenes para asegurarse de que todo estuviera bien con el bebé. Camila sentía un nudo en el estómago mientras esperaba los resultados, pero esta vez, algo dentro de ella sabía que todo estaba bien. El doctor regresó con una sonrisa tranquila. «Camila, tu bebé está completamente saludable. No hay ningún problema con el embarazo. El tamaño de tu barriga es perfectamente normal, especialmente para una mujer como tú, que ha estado lidiando con tanto estrés». Camila se quedó allí, en shock, al escuchar esas palabras. Su mente había estado tan llena de dudas y miedos que nunca se le había ocurrido que su barriga podría haber estado respondiendo solo a su ansiedad. A veces, el cuerpo refleja lo que la mente lleva dentro, y en su caso, su cuerpo había reaccionado a años de presión, inseguridades y miedos no resueltos. «¿Todo está bien?», le preguntó Diego, viendo su rostro pálido.
Todo está bien, respondió Camila, entre lágrimas. Solo necesitaba entender lo que estaba pasando. Mi cuerpo estaba mostrando lo que mi mente no podía decir. Esa noche, mientras Diego y Camila se acostaban juntos, ella sintió una profunda paz. Sabía que el camino hacia la sanación no había terminado, pero había dado un gran paso. Ya no tenía miedo de lo que su cuerpo le estaba mostrando, ni de lo que los demás pudieran pensar. Estaba lista para ser la madre que siempre había soñado ser, sin las presiones del pasado ni las expectativas ajenas. Con el paso de las semanas, Camila comenzó a comprender algo que nunca antes había logrado entender. Su embarazo no era una carga, no era un problema a resolver, sino una nueva etapa en su vida. Lo que antes había visto como un reto, ahora se convertía en una oportunidad para conectarse consigo misma, para redescubrir su fortaleza y abrazar las imperfecciones que la hacían única. Su mente, que durante tanto tiempo estuvo atrapada en la ansiedad y el miedo, empezó a relajarse. Las terapias continuaron siendo una parte importante de su día a día. Y en cada sesión, Camila descubría nuevas capas de sí misma que antes no había sido capaz de ver. A través del proceso, también entendió que su ansiedad no estaba solo relacionada con el embarazo, sino con la vida misma, las expectativas sociales, las comparaciones, el juicio constante de los demás. Era como si la presión de la perfección estuviera impuesta no solo por su familia y su entorno, sino también por ella misma. Diego, quien al principio no comprendía del todo lo que su esposa estaba atravesando, comenzó a ver una transformación en ella. Aunque aún no podía entender completamente el proceso psicológico por el que pasaba, se dio cuenta de que Camila estaba mucho más serena, más conectada consigo misma. La pequeña familia estaba en un camino de sanación, y él era testigo de la fortaleza que su esposa estaba desarrollando. Un día, Camila decidió salir a caminar al aire libre. Quería sentirse más conectada con la naturaleza y dar espacio a sus pensamientos. Mientras paseaba por el parque cercano a su casa, vio a una mujer embarazada de aproximadamente la misma edad que ella. La mujer tenía una pancita pequeña, un rostro sereno, y caminaba con una sonrisa en el rostro. Camila no pudo evitar sentirse un poco incómoda al verla, como si esa mujer representara la perfección que ella misma deseaba alcanzar. Pero en lugar de dejar que esa sensación la abrumara, Camila decidió acercarse y hablar con ella. La mujer, al escuchar a Camila, le sonrió amablemente. ¿Es tu primer bebé?, le preguntó. Camila asintió, un poco sorprendida por la amabilidad de la mujer. Sí. Estaba tan nerviosa al principio. Pensaba que mi barriga era demasiado grande, pero ahora sé que todo está bien. La mujer la miró con comprensión. Eso es normal. Cada embarazo es único. No hay una medida exacta de lo que debería ser. Cada cuerpo reacciona diferente. Esas palabras calaron hondo en Camila. Durante tanto tiempo había sentido que su cuerpo debía ajustarse a un estándar que le fuera impuesto, pero esa conversación con una total desconocida le recordó que no hay una sola forma de ser madre, ni una sola forma de experimentar el embarazo. Cada experiencia era personal, única e irrepetible. Esa noche, mientras Diego la abrazaba antes de dormir, Camila le habló de su encuentro con la mujer en el parque. Ella me recordó algo importante, le dijo, mirando fijamente a los ojos de su esposo. No tenemos que ser perfectos para ser buenos padres. No hay un solo camino para tener un embarazo saludable y una maternidad plena. La perfección no existe. Solo tenemos que ser nosotros mismos. Diego sonrió, acariciando su cabello. Siempre supe que tenías la fuerza para descubrirlo, Camila. Y sé que serás una madre increíble. Esa noche, Camila se sintió más tranquila que nunca. El miedo que había sentido durante todo su embarazo, la ansiedad que había marcado cada paso, finalmente comenzaba a desvanecerse. Ya no temía lo que venía, ni su propio cuerpo. Había aprendido a abrazar la incertidumbre y a confiar en su instinto.
La mañana siguiente, cuando se miró en el espejo, vio a una mujer diferente. No era la misma Camila que había temido que algo estuviera mal con su bebé. Ahora veía a una mujer fuerte, valiente y lista para recibir a su hijo con los brazos abiertos. La ansiedad ya no tenía poder sobre ella, y la gran barriga que antes le causaba incomodidad ahora era solo una señal de que su bebé estaba creciendo fuerte y saludable. Con la mente tranquila y el corazón lleno de amor, Camila se preparó para el parto. Sabía que no importaba cómo fuera el proceso, que lo importante era que ella lo viviera con amor, sin presiones externas ni expectativas ajenas. Su viaje había sido largo, pero estaba a punto de terminar. ¿Desde dónde estás viendo este video? Comenta aquí, queremos saber. No olvides darle like y suscribirte al canal. Vamos a la historia. Y cuando, finalmente, el bebé llegó al mundo, Camila se dio cuenta de que todo lo que había pasado, todo el sufrimiento y las dudas, había sido necesario para llegar a este momento. Estaba lista para abrazar la maternidad sin miedos, con el corazón lleno de confianza en sí misma. El día del parto había llegado. Camila estaba de pie frente a la puerta del hospital. Su corazón palpitaba con fuerza mientras tomaba la mano de Diego, quien se mantenía a su lado con una mezcla de emoción y nerviosismo. Habían pasado por tantas cosas juntos, por tantos miedos y dudas, pero ahora todo eso parecía haber desaparecido. A pesar de las huellas de ansiedad que todavía permanecían en su mente, había algo nuevo en su interior, una calma profunda. Todo va a salir bien, amor, dijo Diego, intentando calmar su ansiedad con palabras llenas de esperanza. Camila le sonrió débilmente, aunque su rostro reflejaba la realidad del momento. No importaba cuán preparados se sintieran, el parto era un evento impredecible, y una pequeña parte de ella seguía temiendo lo desconocido. Al ingresar al hospital, los recuerdos de las tensiones y preocupaciones de los últimos meses parecieron desvanecerse. Camila había recorrido un largo camino, desde la angustia por el tamaño de su barriga hasta la aceptación de que su cuerpo estaba haciendo lo que debía hacer. Ahora, frente al nacimiento de su hijo, todo eso parecía insignificante. La sala de parto estaba llena de luces brillantes y médicos que se movían con rapidez. Camila se recostó en la cama, respirando profundamente mientras se preparaba para lo que estaba por venir. Diego se sentó a su lado, sujetándole la mano con fuerza. Sabía que este momento no sería fácil, pero no podía dejar de mirar a su esposa con admiración. «Te amo», le susurró Diego. Camila lo miró, sus ojos llenos de gratitud. No importaba lo difícil que hubiera sido todo, ella sabía que contaba con el apoyo incondicional de su esposo. Ahora, estaba lista para dar todo de sí misma para traer al mundo a su bebé. El proceso del parto comenzó. Las contracciones eran intensas, cada una más fuerte que la anterior. Camila apretaba la mano de Diego con fuerza, pero se mantenía firme. Cada respiración, cada grito, era un paso más cerca de ver a su hijo. Sin embargo, a medida que las horas pasaban, algo comenzó a cambiar. La situación no avanzaba como esperaban. «El bebé no está descendiendo correctamente», dijo uno de los médicos con un tono preocupado. «Vamos a intentar una cesárea». Las palabras de la doctora cayeron como un balde de agua fría sobre Camila. Su mente comenzó a girar, llena de pensamientos confusos. En su cabeza, una idea comenzó a tomar forma, y si todo lo que había vivido, todas las tensiones, toda la ansiedad por su embarazo, estaban llevándola ahora a este momento tan incierto. ¿Había hecho algo mal? Diego, viendo la preocupación en los ojos de su esposa, la miró directamente a los ojos. «Camila, no te preocupes. Todo va a estar bien. Lo importante es que estés bien, el bebé está bien». Pero aún así, el miedo la envolvía. A pesar de todo el trabajo que había hecho para liberarse de la ansiedad, algo dentro de ella seguía siendo una tormenta de emociones. Finalmente,
después de lo que pareció una eternidad, el bebé nació. El llanto del pequeño llenó la sala, y todos en la habitación suspiraron aliviados. Camila cerró los ojos, permitiéndose finalmente relajarse. «El bebé está bien», Camila, dijo la doctora mientras le entregaba a su hijo en los brazos. Camila miró a su hijo, sus ojos brillaban de emoción. Había pasado por tantas pruebas y dificultades para llegar a este momento, pero todo valió la pena. Miró a Diego, quien estaba a su lado con los ojos llenos de lágrimas de felicidad. «Lo logramos», murmuró ella, mientras las lágrimas caían por su rostro. El pequeño era perfecto, un bebé saludable, y Camila ya no se preocupaba por nada más. Las dudas, los miedos y la ansiedad que la habían acompañado durante su embarazo ya no tenían espacio en su corazón. Ella había logrado superar cada obstáculo, y ahora estaba lista para abrazar la maternidad con todo su ser. Camila miró a su hijo, sintiendo una ola de amor tan intensa que casi no podía describirla. En ese momento, todo lo que había atravesado durante su embarazo, cada miedo, cada lágrima, todo valió la pena. El llanto de su bebé, tan pequeño y frágil, se convirtió en la melodía más hermosa que jamás había escuchado. «Es perfecto», susurró Diego, su voz llena de asombro. Ambos miraron al pequeño con una mezcla de admiración y amor. El bebé, a pesar de su fragilidad, parecía completamente ajeno al caos que había rodeado su llegada. Estaba allí, sano, fuerte y lleno de vida. Las primeras horas después del nacimiento fueron un torbellino de emociones. Camila y Diego se tomaron el tiempo para adaptarse a la nueva realidad. Aunque ambos sabían que su vida ya no sería la misma, no podían dejar de sonreír. El pequeño los miraba con ojos curiosos, como si ya estuviera intentando entender todo lo que sucedía a su alrededor. En el hospital, los médicos continuaron monitoreando a Camila y a su hijo para asegurarse de que todo estuviera en orden. Aunque los temores de un parto complicado seguían presentes, la salud de ambos era perfecta. Camila, aunque agotada, sentía una paz interior que nunca antes había experimentado. Algo había cambiado dentro de ella, había aprendido a confiar en su cuerpo, a confiar en el proceso y, sobre todo, a confiar en sí misma. Una noche, mientras Diego dormía a su lado, Camila se quedó despierta, observando a su hijo. Su pequeño rostro estaba tan sereno, tan inocente, que le resultaba imposible no sentirse abrumada por la responsabilidad de ser su madre. Se dio cuenta de que, a pesar de todo lo que había sufrido durante el embarazo, ahora no quería que nada cambiara. Ella estaba lista para asumir el desafío, para ser la madre que su hijo necesitaba. Pero mientras pensaba en su viaje emocional, Camila no pudo evitar preguntarse, ¿cómo llegó a este punto? ¿Cómo se había transformado de una mujer aterrada por la idea de ser madre a una madre capaz de enfrentar cualquier desafío? Recordó las sesiones de terapia, los momentos de autodescubrimiento, la forma en que había aprendido a escuchar sus propios sentimientos y a aceptar las partes de sí misma que antes rechazaba. Recordó cómo, al principio, temía que su embarazo fuera anormal, que su barriga fuera una señal de algo grave. Pero ahora entendía que su cuerpo no era su enemigo. Su cuerpo había hecho todo lo que debía hacer. El bebé movió sus manos, rompiendo el silencio de la habitación. Camila lo tomó en sus brazos, y en ese momento sintió algo más profundo que cualquier otra emoción, el entendimiento de que su viaje no solo había sido físico, sino profundamente espiritual. Había renacido de alguna manera. Al ver a su hijo, la ansiedad que había definido tanto su vida durante los últimos meses comenzó a disiparse aún más. Al día siguiente, cuando Camila y Diego regresaron a casa con su bebé, la vida parecía completamente diferente. Las paredes de la casa ya no representaban solo un espacio físico, se habían convertido en un refugio lleno de amor. Cada rincón, cada objeto, se sentía impregnado de la promesa de un futuro juntos. «Lo logramos», dijo Diego una vez más,
mientras miraba a Camila con una sonrisa que reflejaba tanto alivio como alegría. No solo tú, sino nosotros. Camila sonrió, mirando a su hijo en sus brazos. Era cierto. Habían logrado atravesar lo imposible, pero lo más importante era que ahora eran una familia. La ansiedad y los miedos que antes definían su vida ya no tenían poder sobre ella. El vínculo que había formado con su hijo y con Diego era más fuerte que cualquier temor. Y mientras veía al pequeño dormir pacíficamente, Camila supo que, finalmente, estaba en paz consigo misma. Los primeros días en casa fueron abrumadores. Camila y Diego se encontraban inmersos en la rutina de cuidar a su bebé, aprender a conocer sus necesidades y adaptarse a esta nueva vida de padres. Cada sonrisa de su hijo, cada pequeño gesto, se sentía como un regalo. Sin embargo, también había momentos de agotamiento. El sueño escaseaba, las dudas volvían a surgir. En silencio, Camila se cuestionaba si realmente estaba lista para la tarea más grande de su vida. A pesar de la felicidad que sentían al ser padres, el miedo no desaparecía por completo. El miedo a no ser lo suficientemente buenos, a no cumplir con las expectativas que ella misma había puesto sobre sus hombros. Cada vez que el bebé lloraba, Camila sentía un nudo en el estómago. El temor a hacer algo mal, a no saber qué hacer o cómo calmarlo, la mantenía alerta. Una noche, mientras Diego estaba de guardia en el trabajo, Camila se quedó sola con el bebé. Estaba agotada, pero había algo en su interior que la impulsaba a mantenerse despierta. El bebé estaba durmiendo, pero ella no podía conciliar el sueño. Se sentó en la sala de estar, abrazando la pequeña manta que había tejido para él, y miró a su alrededor. La casa estaba tranquila, pero el caos en su mente era palpable. En ese momento, recordó la terapia que había recibido durante su embarazo. Recordó cómo había trabajado para dejar ir los miedos y las inseguridades, cómo había aprendido a abrazar lo desconocido. El miedo seguía presente, pero ahora lo veía de una manera diferente. Ya no era el enemigo. Ya no era algo de lo que debía huir. Era solo una parte más de su proceso, una parte que tenía que aprender a manejar. Se dio cuenta de que ser madre no significaba tener todas las respuestas. No significaba ser perfecta. Significaba estar allí para su hijo, incluso cuando no sabía qué hacer. Al mirar a su bebé dormido, Camila entendió algo profundamente. Había aprendido a confiar en sí misma. Había aprendido a aceptar la incertidumbre. Y esa aceptación era lo que le permitía avanzar. No se trataba de ser una madre perfecta, sino de ser una madre presente, dispuesta a aprender y a adaptarse. En ese momento de reflexión, Camila recordó las veces en que había sentido que su embarazo era una carga, que su cuerpo no estaba a la altura de las expectativas. Pero ahora, mirando a su hijo, vio cómo su cuerpo había respondido a cada desafío. Había superado cada miedo, cada inseguridad. Había crecido con su hijo, tanto física como emocionalmente. El teléfono vibró en su bolsillo, interrumpiendo sus pensamientos. Era un mensaje de Diego. ¿Cómo estás, mi amor? Espero que todo esté bien. Te extraño. Camila sonrió al leer el mensaje. Se sentía sola a veces, especialmente por la noche cuando las dudas parecían intensificarse, pero sabía que Diego estaba a su lado en espíritu, aunque no pudiera estar físicamente allí. Todo está bien, cariño. Te extraño también, respondió. El bebé está durmiendo. Yo también necesito descansar. La noche continuó en silencio. Camila se levantó del sillón, decidida a acostarse. Pero antes de irse a la cama, se acercó a la cuna de su bebé. Lo miró por unos momentos, con el corazón lleno de amor. Su hijo estaba dormido, pero su presencia le recordaba que el futuro era incierto, que aún quedaba mucho por aprender. Pero también le recordaba que el amor que sentía por él era más grande que cualquier miedo o duda.
Cuando Camila se acostó en su cama, cerró los ojos con una sensación de paz. La maternidad era un viaje lleno de altibajos, y ella sabía que no había respuestas fáciles. Pero también sabía que podía manejar lo que viniera. No porque fuera perfecta, sino porque había aprendido a ser fuerte a través de sus imperfecciones. A lo largo de la noche, Camila soñó con el futuro, con todos los momentos felices y desafiantes que viviría junto a su hijo. Sabía que sería difícil, pero también sabía que no estaría sola. Diego y ella eran un equipo, y juntos enfrentarían todo lo que la vida les trajera. Al amanecer, Diego regresó a casa. Camila lo vio entrar por la puerta y su corazón dio un vuelco. Aunque estaba agotada, estaba feliz de verlo. Y al ver a su hijo despertar en sus brazos, Camila supo que este era solo el comienzo de una nueva etapa en su vida. Ya no importaba si su barriga había sido más grande de lo normal, o si su camino había sido más complicado que el de otras mujeres. Lo único que importaba era que su hijo estaba allí, y ella había aprendido a confiar en sí misma, en su cuerpo, y en su capacidad para ser la madre que él necesitaba. Con Diego a su lado, Camila se sintió más fuerte que nunca. Juntos, sabían que podían enfrentar cualquier cosa. Porque, al final, lo que más importaba no era el tamaño de la barriga ni las dudas del pasado. Lo que importaba era el amor incondicional que ya existía entre ellos y el futuro que construirían, paso a paso, como familia. El día que Camila nunca pensó que llegaría, finalmente llegó. No era un día especial en el calendario ni un acontecimiento extraordinario. Era simplemente otro día en la vida de una madre. Sin embargo, ese día representaba algo mucho más profundo, algo que solo ella y su hijo podían entender. Era un día soleado cuando Diego, Camila y su bebé fueron al parque. Las primeras semanas después del parto habían sido intensas, pero a medida que pasaba el tiempo, se sentían más cómodos con la nueva rutina. La vida, aunque aún llena de incertidumbres, comenzaba a encontrar su ritmo. Camila, que había temido por tanto tiempo que algo saliera mal, comenzó a ver cómo todo a su alrededor se acomodaba con una extraña armonía. Se sentía más fuerte, más segura, y a veces, solo a veces, lograba dejar de lado la ansiedad que la había acompañado durante tantos meses. Esa tarde, mientras caminaban por el parque, Diego la miró con una sonrisa llena de orgullo. «Mira lo que hemos logrado», le dijo, señalando a su hijo que, recostado en el cochecito, se balanceaba suavemente con el viento. Camila no dijo nada, pero su corazón latió con fuerza. Las palabras de Diego resonaban en su mente: «Lo hemos logrado». Y aunque aún había miedos que no desaparecerían de la noche a la mañana, esa frase la llenaba de una paz inexplicable. Su vida había cambiado por completo. Ya no era la misma Camila que temía la llegada de su hijo, la que se sentía perdida en medio de los rumores y las dudas. Ahora era una madre, una mujer que había aprendido a confiar en sí misma, que había superado los miedos que antes parecían insuperables. Pero lo que más había aprendido era que la maternidad no se trataba de ser perfecta. No se trataba de controlar cada aspecto de la vida de su hijo. Se trataba de amar, de estar presente, de aceptar las imperfecciones y, sobre todo, de aprender a vivir en el momento. Mientras caminaban, Camila miraba a su hijo con una sonrisa llena de ternura. El pequeño estaba despierto y miraba el cielo, sus ojos brillando con una curiosidad infinita. Sin saberlo, el bebé estaba guiando a su madre en su propio viaje de autodescubrimiento. A través de él, Camila había aprendido a dejar ir. A dejar ir las expectativas, a dejar ir los miedos, a dejar ir el control. Había aprendido a ser flexible, a abrazar la incertidumbre. De repente, el niño comenzó a llorar suavemente. Camila, con una calma que nunca imaginó tener, se agachó y lo levantó del cochecito. El llanto del bebé nunca le causó pánico ahora, sabía cómo calmarlo. Lo acunó suavemente en sus brazos, sintiendo su pequeño cuerpo contra el suyo, y con un susurro amoroso,
comenzó a cantarle una canción suave. Esa misma canción que le cantaba en sus momentos de ansiedad durante el embarazo. Algo mágico sucedió en ese momento. El bebé se calmó al instante, y Camila sintió una conexión profunda, una comprensión de lo que realmente significaba ser madre. ¿Sabes lo que es esto?, le preguntó Camila a su hijo, aunque sabía que no podía entenderla todavía. Es el poder del amor. El poder de la presencia. El poder de estar aquí, ahora, sin miedo. La tarde pasó lentamente. Camila y Diego se sentaron en una banca del parque, disfrutando del sol y del momento. La familia, pequeña pero sólida, respiraba en paz. Miraron el horizonte, el futuro sin fin que se extendía ante ellos, sin saber qué les depararía, pero con la certeza de que lo enfrentarían juntos. A lo largo de los días siguientes, Camila siguió reflexionando sobre lo que había aprendido. Ya no veía el embarazo de la misma manera. Había sido un viaje lleno de desafíos, pero también de transformaciones. Había comenzado con un miedo irracional a lo desconocido, con una ansiedad que la consumía, pero había llegado al final de ese viaje, más fuerte, más confiada y más amorosa de lo que jamás imaginó. Lo que había sido una preocupación constante sobre su cuerpo y la apariencia de su barriga ya no era un problema. Había comprendido que las expectativas de la sociedad no tenían por qué definir su experiencia. Al final, el tamaño de su barriga, las preocupaciones sobre lo que la gente pensaba, no importaban. Lo que importaba era su amor por su hijo, el vínculo que habían formado, y cómo había aprendido a confiar en el proceso de la vida. La barriga, que en algún momento fue un símbolo de incomodidad, había dejado de serlo. Ahora representaba la fuerza y la belleza de la maternidad. Representaba las horas de dolor, los momentos de incertidumbre, pero también las sonrisas, los abrazos, y las primeras palabras del bebé. La maternidad no era un camino recto. Era un viaje lleno de sorpresas, de altibajos. Y ahora, al mirarse a sí misma, Camila entendía que ese viaje había sido el más hermoso de todos. Esa noche, mientras el bebé dormía plácidamente en su cuna, Camila y Diego se sentaron juntos en el sofá. Ninguno de los dos dijo mucho, pero sus corazones latían al unísono, llenos de gratitud. Lo hicimos, Camila. Lo logramos, dijo Diego, mientras la miraba con ternura. Camila asintió, con una sonrisa que lo decía todo. No importaba cuán difícil hubiera sido el camino. No importaba cuántos miedos, dudas e inseguridades había enfrentado. Lo que importaba era que, al final, lo había superado todo. Juntos, habían construido algo hermoso. Y mientras miraba a su hijo dormir, Camila supo que, más allá de las expectativas y las preocupaciones, había encontrado la verdadera fuerza en el amor incondicional. Si llegaste hasta aquí, comenta, enorme, dale like, comparte, eso nos ayudará muchísimo, suscríbete para no perder los próximos videos.